Esto puede verse en muchas cosas, pero básicamente es un cambio de frecuencia o un cambio de fase, en este caso de frecuencia, y un cambio también de fase, que sería este valor acá. Y BNS le vamos a llamar a la tensión eficaz que está, o sea, la tensión de ruido de la alimentación que está provocando este pushing. Entonces, a este término, θ sub d, que sería la desviación pico provocada por la variación o el ruido de la alimentación, para incluirlo en la fórmula de Leeson, lo incluimos de esta manera, y sobre 2 porque estamos analizando siempre uno de las dos partes de toda la banda de ruido. Solamente analizamos una parte que sería la banda lateral. Una de las bandas laterales, que sería en este caso la de la zona de la derecha. El ruido por modulación de Baractor, que sería el segundo factor que se agrega a la ecuación de Leeson. Bueno, esta está relacionada con la modificación o el agregado de ruido debido al diodo Varicap. El diodo, todo componente polarizado en forma inversa, es un gran generador de ruido. Así que si nosotros logramos una sintonía determinada con el diodo Varicap, y una vez logrado eso, cambiamos el diodo Varicap por un capacitor equivalente, bueno, podríamos analizar cómo aporta este Varicap o Varactor al ruido. Los varactores son muy ruidosos. Yo estoy buscando hoja de datos de varactores y no está bien especificado, no está especificado esto. Se especifica más bien durante los procesos de medición, pero el fabricante de diodos varactores no lo pone. Lo estuve buscando para ver si podía mostrarle una hoja de datos. Las hojas de datos están, yo le voy a dejar varias, o ustedes pueden también buscar varios varactores que hayan usado alguna vez, y se pueden fijar. Algunos están diseñados ahora diciendo que son más bien pocos generadores de ruido. La resistencia de ruido es lo que representaría al Varicap. Para diodos varactores de juntura de silicio, van de 300 ohm a 10K. O sea, el valor que representaría al varactor, el varactor puede representarte por esto, por una resistencia serie equivalente, pero en realidad nosotros estamos representándolo por esto, cuya resistencia no es esta resistencia, sino es una resistencia equivalente de ruido, que esa es la que vale 300 a 10K, siendo que esta resistencia serie equivalente tiene valores muy chicos en realidad. Vamos a ver un datasheet. Creo que es este. Varicap. Fíjense, la resistencia serie equivalente sería 1,5 ohms. O sea, es bien baja el valor. Pero este no es la resistencia que estamos hablando, sino la resistencia equivalente de ruido. Eso es otro, que no lo expresan en los manuales ni en los datasheets. Bueno, la tensión de ruido producida por esta resistencia equivalente, que se llamaría ENR, bien, sería un voltaje
bueno, ustedes saben que la potencia equivalente de ruido de una resistencia es 4kTr por B. No incluiría B si estamos hablando de un hertz, pero si es otro valor, entonces por B. Pero en el caso que analizamos siempre nosotros, estamos analizándolo con una resolución de un hertz a la potencia de ruido. Así que este es el valor de la tensión. Y bueno, justamente acá, fíjense, dice que la cual resistencia normalmente es menor que 10 ohm. Ahí vimos que era un ohm, la resistencia serie. Y la desviación que genera esta resistencia equivalente me genera este valor de desviación sobre la frecuencia, digamos, que estamos chequeando. Recuerden que cuando ustedes hacen la medición de este sería el F0, y cuando medimos en algún lado por acá, este valor es F, delta F, digamos, pero el valor que está ahí es F sub M. Entonces, el valor de potencia de ruido proporcional a phi d debido a la desviación por la modulación por varactor, también hay que aplicarle el 20 logaritmo de ese valor y sobre 2. Entonces, el ruido total va a ser la ecuación de Lesion más la ecuación de Pushing más el ruido de varactor si lo tuvieran, ¿no? Bueno, acá pueden ver un datasheet de un VCO, digamos, uno lo puede comprar con este per number, y ahí pueden ver el ruido de fase, y acá el offset en hertz. Por ejemplo, para 10 kHz tenemos menos 120. dB carrier sobre hertz. Para un Open Controller Crystal Oscillator, o sea, un oscilador de cristal controlado por horno, y este tiene un ruido de fase generado por el propio oscilador mucho más bajo que el anterior. Fíjense que los valores estamos en menos 60, estamos en menos 140, pero parte de valores altos. Fíjense que acá parte de valores para el mismo valor de análisis, que son 100 Hz. Para 100 Hz, fíjense de dónde comienza acá, de menos 125. Y en 10 kHz tenemos alrededor de 165 dBm negativo por Hz. Y el otro oscilador, para el mismo caso, tenemos menos 140. Hay 25 dBm de diferencia en 10 kHz. Bueno, finalizando esto, les muestra una observación entre los dos casos, y bueno, habla de que el oscilador controlado por horno es de frecuencia fija, no tiene varactor, no tiene varicap, así que se pueden lograr mejor performance respecto de la figura de la ruido de fase. Y el ruido de buffer, por último, está caracterizado por la figura de ruido del amplificador de buffer que tengamos, y se lo divide por la potencia del oscilador. Habíamos visto que era este término, básicamente. Vamos para atrás. Era este término. El que estamos hablando del ruido de buffer.
que también habíamos dicho que si nosotros aumentamos la potencia del oscilador puede bajar un poco este ruido. Obvio dentro de valores aceptables porque tampoco puede ser muy alta la potencia de un oscilador. Y bueno, ahí queda entonces la ecuación general que se llama ecuación maestra de ruido. Esta ecuación contempla todos los casos, o sea, la ecuación básica de Leeson, el ruido generado por la primera parte, que sería de varactor, luego la de pushing y luego la de buffer. La de buffer se parece mucho a este término que también habíamos mencionado anteriormente. Bueno, y por último, acá Daniel había encontrado un ejemplo de simulación de génesis en donde hace una comparación, no una comparación, sino hace un análisis de los casos, cómo aporta cada uno de estos al ruido general provocado por el oscilador, que se llama ecuación maestra de ruido. En esta, digamos, presentación de este lado, del lado de las I, muestra el ruido de fase, y de este otro lado, el formato logarítmico, muestra la frecuencia, y aquí cada uno de ellos cómo aporta. Y acá están las ecuaciones, que son la ecuación generalizada de Leeson, agregado todos los otros términos, agregado todos los términos. Bueno, y así quedaría, y el esquemático que se ha utilizado es a una resistencia de 1 ohm, analizar cómo esto aporta, pero en realidad se le ha agregado a esa resistencia todas las otras ecuaciones relacionadas con el oscilador, obviamente. En donde, de este lado, van a encontrar el ruido de buffer. Disculpe. Vamos a volver atrás. Este es el ruido de buffer. Aquí está el ruido de pushing. Acá el oscilador propiamente dicho. El ruido de varactor. Y acá las esquinas, cómo se van mostrando cada uno de ellos. También los osciladores, a todo esto, si son generados por un VCO dentro de un bloque de oscilador PLL, o sea, dentro de un bloque más generalizado, sobre PLL vamos a hablar, tenemos un tema para dar sobre PLL, así que vamos a hablar bastante sobre el tema, pero también puede aportar al ruido de fase el PLL, y como es un bloque, este bloque aporta muchísimo al ruido de fase. Bien lo vamos a analizar cuando veamos PLL, y qué tiene que ver esa N, que sería el factor multiplicador del PLL. Y además se agrega un ruido adicional, que es un factor que depende de un montón de casos, pero vale entre 1 dB y 2 dB. Adicionales a todo lo demás, que va a depender mucho. En los manuales puede figurar, agréguele tal valor para que sea un poquito más alto. Lo que dice acá en el apunte es que en un oscilador se puede estimar cuál es la fuente de ruido más importante. Por ejemplo, si fuera un oscilador con capacitor variable o varactor, retiramos ese varactor y lo reemplazamos por un capacitor fijo y podemos ver si es realmente eso lo que está generando el ruido de fase, o además, por ejemplo, si es el ruido de pushing, se puede modificar
la tensión de alimentación por una batería que tiene mucho menos aporte de ruido, de ripple sobre la alimentación, y así podemos ir viendo, o se puede retirar el buffer, cosa que no es tan sencillo, no es tan fácil, porque hay osciladores que ya lo necesitan al amplificador a continuación del oscilador por distintas razones. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es mostrar cómo se utiliza, no en el Génesis, sino en el ADS, las fórmulas para analizar figuras de ruido. Lo que hice yo es lo siguiente: a una de las figuras que habíamos visto en su momento, que era, esto no lo vieron conmigo, sino con Daniela, este oscilador, el oscilador de las primeras partes, digamos. Bueno, este sería un Colpitts. Bueno, a este oscilador se le hace el análisis en lazo abierto, dando los valores de parámetros de oscilación, a dónde oscila, cómo se dan todas las fórmulas con Randall Hook, los lugares de S11 y S22, y las fórmulas de ganancia y de fase, que es lo que vimos hasta ahora, digamos. A eso también le podemos agregar cerrar el lazo. Cerramos el lazo, y cuando cerramos el lazo, este es un ejemplo que está en el libro como figura 1.5. Cerramos el lazo y analizamos el balance de armónicos en 112, que es donde aplica las condiciones de oscilación, y vemos el balance de armónicos. Cuando lo corremos, podemos ver el oscilador. Acá están los armónicos, podríamos ver cuáles son los valores de esos armónicos. Ahí están los valores, todos los valores que le corresponden. En 111.2 en realidad se están dando para el balance de armónicos, se están dando en ese valor los criterios de oscilación, y esta es la tensión vista. Siempre le vamos a llamar Vout a la tensión de salida tomado del balance de armónicos, y Vres a la tensión que analicemos en el circuito de resonante, en el bloque resonante. Entonces el Vres sería la tensión dentro de la parte resonante. En este caso lo tomamos de acá. Podríamos haberlo tomado de acá también, o de ahí. Depende, uno puede elegir de dónde tomar. ¿Cómo analizamos en este oscilador, un oscilador básico LC, digamos, cómo analizamos el aporte de ruidos que va, o ruido de fase? Bueno, en el balance de armónicos tiene para visualizar la figura de ruido. Hacemos un sweep de valores de 1 a 10, con saltos de 1, o sea, tengo 10 saltos. En el oscilador usamos que use el oscilador port, que es este, que está acá. Y en noise le agregamos non-linear noise. Y tiene dos partes para elegir. Una de ellas, justamente hacemos esta sweep, esta variación de un start-stop, desde los valores, que lo haga logarítmicamente, y que lo haga desde 10 Hz hasta 1 MHz. Este es el barrido de análisis. Yo podría haber elegido acá 1 Hz, pero se analiza en general desde 10 Hz hasta 1 MHz. Y acá, en el Noise 2, se ponen las variables que uno va a analizar, y el rango dinámico que vamos a analizar para mostrar. Y con un ancho de 1 Hz, obviamente. Y este rango dinámico le ponemos RNG, le hemos llamado RNG ahí, de 15 dB. 15 dB,
Acá le ponemos en vez de ponerle el valor, le ponemos una variable. ¿Para qué? Para yo después poder cambiar y ver cómo se comporta. Bueno, una vez que le damos ese criterio de análisis de balance armónico, vamos a encontrar con, del lado de abajo, muestra la amplitud de ruido generado, que sería por el sistema dentro del oscilador, y el ruido de fase computado usando el algoritmo de mezcla acá dentro del oscilador, para poder ver el ruido de fase que este oscilador aporta. Y otro sería en la salida. Sería en Bres, en la parte resonante, y en la parte de salida. Podemos ver que son bastante parecidos, mucha diferencia no hay. Y acá están los valores. Está muy chiquito, no lo pude agrandar. Tal vez. Bueno, no lo pude agrandar. Y la frecuencia donde analizamos de oscilación, la frecuencia central del oscilador, 111.2 MHz. Y ahí ustedes pueden analizar el ruido de fase que aporta este oscilador para compararlo con otro, para ver si este oscilador en realidad va a funcionar dentro de los criterios que uno necesita. Ese sería un caso con un oscilador, digamos, con un circuito resonante LC, que en este caso sería un Colpin. Vamos a ver cómo se ve el caso de un oscilador. En este caso, vamos a analizar un oscilador de cristal, un oscilador acá le ponemos un cristal, pero estamos representando a un SAW, no un BAW, sino un resonador de onda acústica superficial. Para este ejemplo, nosotros logramos que esto oscile a 315.034. Este ejemplo lo vimos en la clase pasada, que es el 8.51. El ejercicio 8, o el ejemplo de la figura del libro, 8.51. ¿Qué hacemos? Bueno, lo mismo. Hacemos, no lo puse. No, porque acá no está. Este es el B. En el B es lo que vimos en esa clase. Por eso no estaba. Cuando vemos, acá podemos ver todo lo que vimos, el análisis que vimos de balance de armónicos, donde vemos la tensión de salida, la tensión del circuito resonante en azul y el espectro de armónicos de salida y la corriente, la forma de la corriente mostrada en el colector. Mostrado ahí. Bueno, eso es lo que vimos en ese caso y vamos a ver el C que hice en este. Bueno, el C es lo mismo, el mismo circuito, pero ahora le he agregado el rango dinámico del análisis de armónicos, el sweep. El oscilador le puse lo mismo que use el oscilador Port en ruido, utilicé el mismo plan, o sea, analizarlo desde start 10 Hz hasta 1 MHz, y las dos salidas que vamos a analizar es Vout y Vres. O sea, analizamos acá y analizamos acá. Cuando lo corremos, bueno, vemos lo mismo, pero fíjense los valores, nada que ver con los valores. Si yo acá traigo la de la otra figura, entonces era el 851C. Entonces en el 851C vemos Vout bueno, está en otra escala, obviamente. Lo voy a traer.
están las dos. Fíjense que para 10 Hz, el oscilador con LC común, en la salida podemos ver un ruido de fase empezando por cerca de menos 50 dB carrier por Hertz. Y esta comienza en casi 100 negativo. O sea, pueden ver que tiene mucho menos ruido de fase los osciladores con cristal. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Q es muy alto, entonces podemos ver que se corta el video, así que lo voy a dejar cortado, digamos, la cámara. Así que ahí pueden ver ustedes que un oscilador de cristal tiene mucho mejor performance respecto del ruido de fase que cualquier otro oscilador LC. Este sería una razón para los cuales uno podría elegir un oscilador con cristal o con SAW, con resonador SAW. Así que bueno, ahí tienen esos dos ejemplos. Después se los voy a pasar a todas estas simulaciones para que ustedes las tengan a mano y puedan hacer las comparaciones. El ruido de fase, ¿en qué me afecta en los circuitos? Bueno, en el apunte hemos puesto un ejemplo tomado de un libro de sistemas, en donde muestran, por ejemplo, la entrada de la antena, un amplificador de bajo ruido, un mezclador y el oscilador local. El oscilador local, digamos, es quien me está aportando este ruido de fase. Entonces, si yo no tuviera ruido de fase en el oscilador, sería una cosa, y acá hay un ejemplo con el oscilador con el ruido de fase. Cuando nosotros tenemos una señal, la señal que yo que deseo utilizar, es esta que está acá. Esta que está acá con un oscilador sin ruido, es un oscilador sin ruido de fase, y este con un oscilador con ruido de fase. La interferencia se mete acá adentro y eso me afecta en la recepción, en el circuito de recepción, y genera interferencia, y esa mezcla se llama mezcla recíproca. Bueno, acá hay un ejemplo que muestra lo que dice lo siguiente. Un receptor de GSM debe soportar una interferencia localizada a 3 canales de distancia del canal deseado, y es 45 dB mayor. O sea, este es el oscilador y acá está la señal que quiero tomar. Estime el ruido de fase máximo tolerable del oscilador local si la corrupción de mezcla recíproca debe permanecer 15 dB debajo del nivel de la señal deseada, siendo esta distancia de acá de 200 kHz. Perdón, de 600 kHz. Pero el análisis que se hace acá del ruido, esto es 200 kHz. Entonces, como yo lo voy a analizar no en un ancho de banda de 1 Hz, sino lo voy a analizar dentro de todo este ancho de banda, desde acá hasta acá, entonces, acá, en blanco está lo que está acá. Yo lo que hice es dibujarlo a continuación.
Y en amarillo es cómo se levanta por la Resolution Waveband, que en este caso es de 200 kHz. Entonces, este aporte, como sube, ese aporte es 10 logaritmos de 200 kHz. Y de acá a acá es los 45 dB que estamos analizando, y este extremo, medido acá, medido desde acá, acá, es el valor final que se llama menos L, que es el valor del ruido de fase real. Este L es el ruido de fase. Vamos a sacar esto. Y lo levantamos con ese valor 10 logaritmos de B debido al Resolution Waveband, porque estoy analizando un ancho de 200 kHz en lugar de 1 Hz. Bueno, ese valor, en realidad, está quedando así. Menos L, le vamos a llamar a I, que sería este valor que está acá, $45 dB, más la señal ruido, que sería este aporte de acá, más 10 logaritmos de B, porque estoy midiendo durante todo este ancho de banda, de 200 kHz. Así que ese valor sería I45, que es esto que está acá, dB, más 15 dB, que es lo que dice que debe permanecer 15 dB debajo del nivel de la señal deseada, más 10 logaritmo de 200 kHz. Bueno, entonces eso me da L, vamos a sacarle negativo, menos 113 dB carrier por Hertz. O sea, L debería ser este valor, que es el que dice, estime el ruido de fase máximo tolerable. O sea, tiene que ser menor o igual que menos 113 dB carrier por Hertz, el valor de L, para que se cumpla la condición que estamos poniendo, que es esta señal ruido de 45 dB. Esa sería la idea de cómo calcularlo. O sea, del blanco lo llevamos al amarillo, levantándolo, y de ahí tomamos este valor, y la señal ruido le asignamos ese valor, y ahí despejamos L. Bueno, acá en el apunte tienen otra manera de calcular, que más o menos lo mismo, llega al mismo valor. Aquí es como lo resuelve el libro, pero es la misma idea, digamos. ¿Qué otros efectos tiene el ruido de fase en los osciladores? Bueno, en los moduladores. Los moduladores también generan problemas con el ruido de fase cuando uno quiere hacer una modulación digital del formato, por ejemplo, del tipo QPSK. Este es un ejemplo de una técnica de modulación en donde acá debería ser un punto aquí y otro acá, pero como hay ruido de fase, se va expandiendo y no debiera esto superponerse con este otro. Entonces tengo mucho margen porque este no es un caso crítico, digamos. Pero hay otros casos como este, en donde yo tengo 16 QAM, en donde ahí sí hay un problema. Abajo, fíjense cómo quedaría con ruido de fase, en donde ya este es 64 QAM, o sea, un poco más. Fíjense cómo se ve y ya puede haber serios problemas. Fíjense acá el poco margen que tengo.
acá donde tengo el poco margen. Porque de acá a acá, fíjense que tengo un margen razonable entre esto. Tengo este margen razonable. Pero en los extremos, cercanos acá y cercanos acá, estos extremos es donde tengo menos margen. Entonces, este tipo de modulación me da poco margen de ruido de fase admisible en las zonas cercanas a la generación de la parte, digamos, QI. Esta es la I y esta es la Q. Estas son dos señales en cuadratura, pero ustedes pueden ver que no en todos los lugares el ruido de fase permite, o sea, la excursión del ruido de fase puede afectar a la detección de esta señal o la demodulación. Va a depender. El ruido de fase me importa y me afecta mucho cuando estoy con técnicas de modulación de este tipo, por ejemplo, 64 o más. En esos casos, ahí donde influye muchísimo. Cuando tengo, en el otro ejemplo que está acá, este que está acá, que es 16 QAM, bueno, ¿dónde es donde es más crítico? Bueno, es más crítico acá, en estos acá, cercanos, externos, cercanos al eje I y al eje Q, es donde son más críticos. Y donde acá está el cálculo, me da 18,4 grados de margen para no superponer una señal de la otra y discriminar mal. Así que, pero todas las técnicas de modulación, digamos, y de demodulación tienen en cuenta esto. Por lo tanto, algunas técnicas como estas, digamos, no son muy buenas en el sentido de que algunas señales pueden aceptar más desviación de fase que otras. Entonces, en esta zona no está bueno esta técnica, digamos. Así que luego, los amplificadores generan ruido. Por ejemplo, el amplificador que tenga el oscilador, siempre hay que tratar de elegir transistores o FET o bipolares que tengan una figura de ruido baja. Así que el ruido de flicker, particularmente, es un ruido que se presenta en baja frecuencia. Entonces, en general podemos ver en el datasheet del transistor cómo se manifiesta la figura, la figura de ruido, para verificar si este transistor que estamos eligiendo no me estaría afectando o no me estaría aportando mucho ruido de buffer y ruido de todo esto, que sería el ruido térmico, ruido de disparo y ruido de flicker o de parpadeo. Así que la selección del transistor va a tener mucho en cuenta, digamos, este tema. Además, acá en el apunte dice que la figura de ruido del dispositivo activo depende del valor que tenga la admitancia de la fuente. O sea, si yo tengo un transistor o un amplificador, hay un valor de coeficiente de reflexión de entrada que me genera la mínima figura de ruido del amplificador. Y es un punto, no es un punto dentro de la carta de... Entonces, pero ese punto no necesariamente es el de mejor adaptación, sino que es un punto en donde yo tengo el coeficiente de reflexión, donde ese coeficiente de reflexión me genera la mínima figura de ruido. Ese coeficiente de reflexión se llama coeficiente de reflexión óptimo. Y eso está en las hojas de datos. Siempre van a encontrar en la hoja de datos ese dato, esa información. Dice, normalmente
La impedancia de la fuente óptima para el ruido no coincide con la óptima para la ganancia. Obvio. Sobre esto vamos a analizar mucho cuando veamos amplificadores, porque los amplificadores de bajo ruido lo vamos a tratar por separado, aparte. Bueno, hay una caracterización acerca del aporte de la fibra de ruido en los amplificadores, sobre todo en los transistores. La fórmula clásica, digamos, de aporte de fibra de ruido es esta. Cuando veamos amplificadores vamos a profundizar sobre este tema, pero sí podemos decir lo siguiente, que el coeficiente de reflexión de entrada que pongamos, o sea, la impedancia que utilicemos en la entrada que vea el transistor o el amplificador, si coincide con o es la misma que la óptima, o sea, la que genera el mínimo fibra de ruido, este valor se hace cero porque este valor es igual a este, que el coeficiente de reflexión de entrada se iguala con el coeficiente óptimo. Toda esta ecuación se hace cero y la fibra de ruido es la fibra de ruido mínima posible. Así que, de no ser ese valor, bueno, acá habrá otro valor que hay que calcularlo de esta manera cuando tenemos un coeficiente de reflexión de entrada del transistor de buffer o del transistor del oscilador, y esta resistencia es una resistencia equivalente al ruido. Dice, es una resistencia de ruido que describe la sensibilidad del transistor o del amplificador frente a los cambios de temperatura o frente a los cambios de admitancia también. Bueno, esta fórmula y este análisis de la fórmula lo vamos a ver en amplificador, así que lo voy a pasar medio rápido. Esto también, esa figura de ruido, lo que aquí Daniel quiso mostrar en el apunte, es simplemente que va a haber un valor de figura de ruido de coeficiente de reflexión. Esta es la carta de Smith, y acá muestran círculos, dos tipos de círculos de ganancia y círculos de figura de ruido. Las líneas continuas que están acá muestran la figura de ruido, círculos de figura de ruido. Y acá hay un punto. Este valor sería el coeficiente de reflexión óptimo. Sin embargo, este que está acá es el coeficiente de reflexión para este amplificador, para este transistor en particular, que me genera la máxima ganancia. Lo que decía el apunte acá anteriormente, que el coeficiente de reflexión óptimo nunca va a coincidir, o sea, puede coincidir, sería muy raro, con la máxima, con la coeficiente de reflexión que me genere la máxima ganancia posible. Así que, pero sobre esto vamos a ver en gran detalle cuando veamos amplificadores, así que no quiero confundirlos mucho con este tema. Simplemente que decir que el amplificador del oscilador aporta a la figura de ruido de manera significativa, y si queremos que el oscilador tenga un ruido de fase chico, bueno, obviamente siempre el circuito tiene que ver, por ejemplo, en la selección de circuitos de alto Q, pero también la selección del transistor va a influir, digamos, de manera muy importante. Bueno, este tema del formato Touchstone lo vimos cuando vimos los dispositivos de radiofrecuencia, los transistores, que la caracterización no solo para transistores, el formato para caracterizar con los valores de parámetros S
pueden caracterizar una resistencia, un capacitor, cualquier componente, y no solo en un cuadripolo. O sea, puede ser otra cosa. Puede ser, es decir, una resistencia, una inductancia, si ustedes van al datasheet de Coilcraft o cualquiera de ellos, o un transformador, ustedes pueden encontrar dentro del datasheet del fabricante los valores de los parámetros S y los toman, y eso generalmente está en el formato Touchstone. Pero el formato Touchstone, en la versión 2.0, yo les había comentado cuando vimos este tema, aporta los datos de figura de ruido. Así que aquí están los datos de figura de ruido que dicen la frecuencia, la figura de ruido mínima, el gamma óptimo y el RN. El RN puede estar, que es la resistencia equivalente de ruido, puede estar normalizada. Cuando está normalizada la van a encontrar como RN minúscula, digamos, y R sub N mayúscula, así como la ven acá, la van a encontrar si no está normalizado. Así que siempre que esté normalizado la van a encontrar en minúscula. Bueno, acá dice que hay un ejemplo en el AWR en donde muestran un amplificador de bajo ruido, pero yo voy a preferir mostrárselo cuando veamos amplificadores de bajo ruido. Voy a volver a tratar este tema y se lo voy a recordar, y ahí vamos a aprovechar para darle toda una sola vez este tema de los amplificadores. Así que este ejemplo lo voy a pasar por alto por el momento. Bueno, y con esto entonces cerraríamos todo lo que es relacionado con figura de ruido, con ruido de fase en osciladores. Vamos a pasar entonces, lo que me va a quedar pendiente entonces de este tema es ponerles en el aula virtual, en simulaciones, este archivo. Este archivo se los voy a poner para que ustedes lo puedan utilizar del ADS. También ya lo van a encontrar a los archivos, digamos, del Génesis, ya lo tienen. Lo mismo, varios ejemplos del caso del AWR. Ya están en el aula virtual. Lo único que está faltando es lo del ADS, que justamente yo tardé en ponérselo en el aula virtual. Lo voy a estar poniendo entre hoy y mañana, así que la semana que viene ya van a poder ver todos los archivos del ADS, para que lo tengan disponible también. Así tienen tres tipos de ejemplos de simulación. Bueno, lo que vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con lo que sigue, que es adaptación de impedancia. En adaptación de impedancia vamos a ver en el apunte cómo hacer las redes de adaptación de impedancia. Bueno, vamos a elegir básicamente ejemplos de adaptación de impedancia para aplicaciones que nosotros tengamos que utilizar en un futuro de ahora en más. Es decir, para obtener la máxima potencia de un transistor, las impedancias se deben adaptar en el circuito. Para máxima transferencia de potencia, la impedancia de fuente y la carga deberían ser las conjugadas de las impedancias del dispositivo. La parte real o resistiva de igual magnitud y la parte imaginaria de magnitud con signo opuesto. ¿Cuándo no se utiliza este criterio del complejo conjugado? Cuando uno intenta adaptar a la máxima ganancia y ese punto de coeficiente de reflexión no es estable. Esto lo podemos, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente, porque
cuando hagamos la red o el análisis del amplificador, va a saltar que el amplificador tiene puntos en los cuales no se podría utilizar porque es inestable. Entonces vamos a ver, cuando veamos amplificadores, que no todas las regiones de la carta de Smith pueden generar puntos estables. Entonces, los transistores van a llamarse incondicionalmente estables o condicionalmente estables. Y si es incondicionalmente estable, significa que todo valor real, todo valor positivo, digamos, de coeficiente de reflexión, puesto, o todos valores reales positivos, valores positivos, básicamente, que no me generen inestabilidad. Y el otro detalle es que la máxima transferencia de potencia no brinda la máxima potencia de salida cuando hay limitaciones de voltaje y de corriente. Esto pasa en amplificadores de potencia, no en amplificadores de pequeña señal. Si cuando veamos amplificadores de potencia, vamos a ver regiones, digamos, de la carta de Smith en las cuales se logra en círculos y llegados hasta puntos, hasta un punto, de regiones de máxima ganancia o regiones de máxima eficiencia. No siempre es lo mismo. Esto ocurre en los amplificadores de potencia. Eso lo vamos a ver. Así. Pero ¿cómo se harían las redes de adaptación? Bueno, las redes de adaptación pueden ser de distintas maneras. Pueden ser con transformador, se utilizarán transformadores de aplicación, como este transformador de minicircuit, aplicaciones para banda ancha, básicamente, tiene limitaciones, tenemos que entrar, y la relación de espiras entre el primario y el secundario también están limitadas, en algunas pueden ser enteras, en la mayoría de los casos las relaciones son enteras, hay algunos de minicircuits que no son enteros, pero la mayoría sí. Después podemos hacer readaptación con circuitos LC. No se hace adaptación con resistencias, sino con componentes conservativos. Así que son inductores o son capacitores. Y estos funcionan bien dentro de un ancho de banda bien estrecho. Si queremos utilizarlos en ancho de banda un poco más grandes, mayores, entonces ahí es donde tendríamos que analizar la red para ver si se puede lograr dentro del ancho de banda que uno requiere, ¿no? Y también que sea plano durante todo el ancho de banda la pérdida de inserción que genera esta red. Las redes de adaptación LC son prácticas hasta 1 GHz y un poco más, pero no mucho más que esto, porque más que esto ya no son prácticas las inductancias y los capacitores, sino más bien las líneas de transmisión. Las redes LC son de fácil ajuste porque los capacitores, podemos ponerle capacitores trimeables o variables, así que sería muy sencillo hacer un ajuste en una readaptación con LC. Pero, de nuevo, trabajan solamente estas frecuencias del orden de los gigahertz y más allá ya no son prácticas. Ya empiezan las líneas de transmisión que sería esto que está mostrando acá, con microstrip. Acá estarían las líneas de transmisión. Bueno, este es un ejemplo, justamente no es de línea de transmisión, así que dejamos acá atrás, dejamos ahí nomás. Ya vamos a mostrar un ejemplo de línea de transmisión. Acá dice ver la hoja CGH 400.010. Bueno, en este datasheet, vamos a buscar la hoja de datos del 400.010.
Este es el datasheet del 400 CGH de Cree. Este transistor lo vamos a usar para amplificadores de potencia, así que es un amplificador muy utilizado catedráticamente porque están todos los datos disponibles en la red y están la caracterización de este componente en distintos formatos en los software, tanto en el ADS como en el AWR. Así que en los dos están disponibles, el fabricante los puso disponibles, uno puede bajar y los puede, digamos, tener a mano. Bueno, en el datasheet van a encontrar, estos son los datos de ganancia y el return loss, pérdida de retorno, para 2,5 hasta 4,5. Es lo que Daniel quería mostrarles, lo que quería mostrarles más que nada a ustedes, era un ejemplo de cómo es acá estaría el transistor, y este es como el fabricante hace un circuito de demostración, y acá fíjense cómo es la red de adaptación con microstrip. Y estos cuadraditos que ven ahí son justamente para cambiarle para la sintonía, porque ¿cómo hacemos un cambio de sintonía en las redes microstrip? Bueno, en las redes microstrip se puede hacer esto para cambiar la sintonía, y acá tienen, fíjense también, este extremo para cambiarle la sintonía, y bueno, y vamos a ir viendo acá, por ejemplo, esto que está acá, es una inductancia de un choque, este es otro choque, y así ustedes pueden ver ahí cómo el fabricante les muestra cómo lo hizo y cómo ustedes lo deberían hacer para hacer un amplificador. Este es un conector SMA, conectores chicos, y ahí está el circuito, acá está el diseño de la placa, o sea, incluso se puede bajar la placa, acá están los parámetros S, pero también están disponibles en internet los parámetros de señal fuerte del transistor. Pero lo que se quería mostrar más que nada, no tanto el transistor en sí, sino cómo resuelve las líneas microstrip. Elección de los componentes y el valor de Q. Dice, los componentes se deben medir a la frecuencia de funcionamiento. Es decir, el caso más común es capacitores e inductores que con su frecuencia de autorresonancia está por debajo de la frecuencia de funcionamiento. Ojo con esto, porque si la resonancia está por debajo no me serviría ese componente. Tiene que estar bien por arriba. Acá hay un ejemplo, que no sé si lo tengo muy a mano, pero voy a ver si está. La verdad no lo abrí ese ejemplo, así que no sé si lo tengo a mano. Open Project. No. Bueno. Bueno, este ejemplo lo voy a dar, tengo que dar este tiempo de algo quiero improvisar. Así que ejemplo está acá, ya voy a analizar después. Dice que los microferrites son más pequeños, pero pueden no ser adecuados por tener pérdidas en esta fuente. En el de potencial puede producir problemas porque los componentes, sobre todo las tensiones que ven los transistores, los capacitores, perdón, son Q veces el voltaje que es disponible ahí. Y si tiene un alto Q, se multiplica la tensión, se multiplica por ese. Por lo tanto, si tengo de 10 y una tensión de 100 voltios en un amplificador de salida que va a una antena, yo voy a tener 1000 voltios. Entonces, eso es un problema serio. Por lo tanto, las redes de adaptación
los amplificadores de potencia hacia la salida tienen que ser de bajo Q. Y la antena que sea en una red P o una red L, algunos no sufren sobretensión y puede producir daño a los componentes, por lo tanto, siempre vamos a intentar elegir Q chiquito, no Q muy grande. En la red de adaptación de salida, los amplificadores de potencia es necesario atenuar los armónicos, para eso necesitaríamos un Q alto, pero no sobrecargar los componentes reactivos, o sea, los capacitores y los inductores, por lo tanto tiene que ser un Q bajo. La solución, usar varias etapas en cascada, de manera tal de que si tengo varias etapas, de esa manera puedo lograr que los componentes puedan soportar el estrés debido al Q. El compromiso también es la cantidad de secciones, porque si yo tengo muchas secciones, los componentes se encarecen también. Así que habrá un compromiso ahí entre las dos cosas. Adaptación con red LC. Vamos a ver primero esto, después vamos a ver la adaptación con transformador y después vamos a ver adaptación de impedancias con microstrip. Con red LC, este capítulo está tomado del Kicker, el libro de Kicker, que es del AWR, en donde hay un capítulo que trata este tema, capítulo 3 y el capítulo 4. Ahí muestra un poco cómo son las readaptaciones. Y el capítulo 9 dice Impedance Matching of Power Amplifiers. El capítulo 9 básicamente tiene ejemplos y el capítulo 10 del Kicker dice circuitos de manufactura, o sea, cómo fabricamos las placas para hacer esto. Entonces nosotros vamos a utilizar básicamente del capítulo 9 de Kicker, como están los ejemplos del AWR disponible, entonces vamos a utilizar de ahí. Dice un ejemplo práctico, hacer una readaptación para un transistor de potencia, y también necesitaríamos conocer las especificaciones del dispositivo. Pero básicamente los transistores de potencia, depende de la aplicación que tengan, pero si uno puede tener disponibles los parámetros S, pero cuando se trata de alta potencia, los parámetros S no aplican. Así que en general, en muchas aplicaciones, se utilizan mediciones de máxima potencia en los amplificadores, y esas mediciones son las que se ponen en los manuales. Por ejemplo, este transistor, ¿cómo haría para lograr cuál es la más eficiente adaptación de entrada y de salida? Bueno, la idea es un proceso iterativo. Es decir, tengo posibilidades de variar en la red. Yo tengo un inductor en la entrada, L1, y un inductor L2 a la salida, un capacitor C1, C2, C3, y los dos son componentes, el resto son componentes de choque, digamos, son choque de red. Así que son estas redes las que estarían involucradas. Disculpen, acá me está faltando uno, C4.
2 capacitores y un inductor para la entrada, 2 capacitores y un inductor para la salida. Con capacitor en serie, me desacopla de paso la continua hacia el lado de la fuente y hacia el lado de la salida. Así que siempre tener un capacitor que forme parte de la readaptación, o que tener que poner un capacitor digamos, de paso. Así que en la mayoría de las ocasiones un capacitor va a tener que estar puesto en serie, ya sea de paso o ya sea como parte de la sintonía. ¿Cómo lo hace el fabricante? Bueno, el fabricante lo que hace se llama un proceso de load pool y source pool. ¿Qué es esto? En el caso de este proceso, lo que hace es lo siguiente. Pone digamos, lo alimenta con la corriente de reposo correspondiente al transistor. Esto sería, como tiene un choque RF puesto acá, estaríamos hablando de un amplificador en clase C. Empezamos a variar los componentes de salida con un generador de entrada, de potencia de entrada, y vemos a la salida el tono, la frecuencia de salida, o sea, la potencia entregada en la carga. Y empezamos a variar estos componentes de salida. Una vez que logramos que la mejor potencia de la salida con esa potencia fija, volvemos a adaptar la entrada para ver si podemos mejorar la potencia de salida con el mismo tono. Una vez que alcanzamos lograr tener una potencia de salida, empezamos a bajar la potencia de entrada. Bajamos al mínimo valor que me genera la mínima potencia de salida. En esa condición, de nuevo, varío C3 y C4 hasta mejorar la potencia de salida. Una vez que mejoré del lado de salida, lo hago lo mismo con la entrada. Una vez que logré mejorar la potencia de salida, vuelvo a bajar la potencia de entrada, y así lo hago iterativamente hasta lograr una mínima potencia de entrada que me genera una potencia de salida, digamos, considerada. Una vez que logré la mejor adaptación en la entrada, eso se llama source pool. Y la mejor adaptación de salida, eso se llama load pool. Una vez que logré eso, retiro, o sea, saco la alimentación, saco todo, saco el generador, pongo acá una carga en la entrada y una carga de 50 ohms, retiro el transistor y mido el coeficiente de reflexión para allá y mido el coeficiente de reflexión para el otro lado. El complejo conjugado de eso es lo que es el transistor en sí. De esa manera se mide. Entonces, pero es un proceso. Este proceso en la mayoría de los equipos puede ser automático o puede ser manual. Si vamos a un datasheet, entonces yo voy a encontrar el datasheet en donde me dice justamente eso, que ha logrado. Vamos a ver vamos a ir al datasheet. No sé si acá tengo el transistor. Este es un ejemplo del transistor. Es un transistor de radiofrecuencia FET de 520 MHz, 35 vatios, 12.5 voltios de alimentación. Y acá me muestra justamente eso. En una carta de Smith normalizada a 10 ohm, me muestra los valores de resistencia, de impedancia de entrada y de salida conjugada para 135 hasta 175 y para 450 hasta 520. Estos son los valores. Fíjense que los valores son re bajos, son valores muy bajos. Esos son los valores, por ejemplo, 50 más J09 de entrada y de salida, por ejemplo, para 135 megas, y para salida 1.7 más J02.
Esos son valores, acá de la carta de Smith, que me muestra a dónde se encuentra el lugar para mejor adaptación de ese transistor en particular. Esas son mediciones hechas por el fabricante que nosotros tomamos ese dato para hacer la medición. De ahí nosotros vamos a tomar decisiones de cómo hacer las readaptadoras. Las readaptadoras, en el libro de Kicker, figura la red pi, que es esta, que es básicamente una red pasa abajo, y muestra las ecuaciones que aplican para, bueno, estas son ecuaciones para llevar de paralelo a serie, pero estas son las ecuaciones de la red pi, serían estas que están acá. Estas son las ecuaciones de cómo calculo el valor de XC2 y el valor de XL, digamos, y de BC1 para calcular estos componentes. Con un Q determinado, así yo tengo que especificar el valor del Q, y depende de la readaptación que hagamos, hay limitaciones en los valores de Q que se permiten, digamos. Esto también se puede manejar un poco cuando uno hace una readaptación, como sería, ¿no? Después tenemos una red pasabajos T, en donde tiene un inductor y un capacitor. Y en el libro muestra, esto es tomado de una nota de aplicación, que es la nota de aplicación AN267 de Motorola. Las ecuaciones son tomadas de ahí, en donde están todas las ecuaciones mostradas, pero en cualquiera de los libros van a encontrar estas ecuaciones. Y vamos a ver cómo lo hace el AWR a este cálculo. Entonces, los cálculos, uno pone la fórmula y asigna los valores y el cálculo lo hace automático. Esta red pasabajos T, que tiene dos inductores y un capacitor, es una buena red para salida de una antena. ¿Por qué? Porque a la vez puede eliminar los armónicos, porque es una red pasabajos, y la anterior, a veces no es muy conveniente poner capacitores en paralelo con la salida. Así que esta red es mucho más utilizable, digamos, para esas aplicaciones. Pero es una red pasabajo y que puede eliminar ciertos armónicos. Estas son las ecuaciones que van a encontrar en la nota de aplicación del caso de la red pasabajos T. Sobre esta ecuación ustedes no van a tener que saberlas de memoria, las ecuaciones. No tiene sentido. Pero sí, si alguien les puede pedir los cálculos, les aportaremos las ecuaciones para que ustedes las tengan a mano. Una red pasabanda L sería esta que está acá, en donde tienen a la salida como un divisor capacitivo y un inductor en la entrada. Se usa como circuito de prueba de fabricantes para semiconductores. El capacitor que está acá, bloquea la continua. Y bueno, es una de las redes que también se puede utilizar. Y esta es una red pasabanda T, en donde también tenemos esas ecuaciones que está ahí. Después tenemos un transformador capacitivo de impedancia, que sería al revés, sería estos dos capacitores y un inductor en paralelo con la entrada. Obviamente, si necesitáramos hacer acople de continua, acá, bueno, habrá un capacitor de paso. Bueno, de todo esto, hay una figura de los archivos de Kicker, del capítulo 9, que es la figura 719.
en donde ahí tienen todas las redes. La red pasabanda L, la red pasabanda T, el capacitivo, el transformador capacitivo, y el pi, la red pi. Todos estos circuitos están acá en el ejemplo del libro de Kicker, y ustedes lo tienen disponibles también. Y acá en Global Definitions están las ecuaciones para cada uno de los casos, en donde uno le pone las especificaciones, por ejemplo,